Muy bien, vamos a continuar. Fíjense esta gráfica es muy interesante porque relaciona lo que es el método de Hartree-Fock con la interacción de configuraciones y con lo que se conoce como límite Hartree-Fock, Full-CI y la energía exacta. Vamos a suponer que nos quedamos con un único determinante de Slater, ¿sí? Es decir, que estaríamos del lado acá de las ordenadas, en el 1, de manera tal que eso nos asegura que estamos en el método de Hartree-Fock, ¿sí? Un único determinante de Slater, y lo que hacemos es ir aumentando el número de funciones, ¿sí? Funciones base, es decir, el tamaño de ese conjunto de funciones que utilizamos para representar a los orbitales atómicos u orbitales moleculares según la sugerencia de Rutham. A medida que lo vamos aumentando, nosotros podemos ir comparando, ¿sí? El resultado que obtenemos de la energía electrónica total cuando el número de funciones base, por ejemplo, es 30, comparado con 25, luego con 35 comparado con 30, 40 comparado con 35, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la diferencia entre dos valores consecutivos cae por debajo de un determinado umbral, donde el umbral puede ser, por ejemplo, un error de 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, algo que ya se considera insignificante, decimos que alcanzamos el límite de Hartree-Fock, ¿sí? Entonces, bueno, ese límite de Hartree-Fock va a ser, como el método es el mismo, el número de funciones base debería ser el mismo, por supuesto que va a ser dependiente de la complejidad de la molécula, o del sistema que estamos estudiando, ¿sí? No todos los sistemas van a tener el mismo límite de Hartree-Fock, ¿sí? Es decir, no todos los sistemas van a converger a un valor para un tamaño dado de funciones, ¿sí? Para una cantidad dada de funciones base. Por otro lado, imagínense que fijamos el número de funciones base, por ejemplo lo fijamos en 10, y lo que hacemos es empezar a aumentar, ¿sí? El número de determinantes en una serie que define una interacción de configuraciones, ¿sí? Agregamos excitaciones simples, después agregamos excitaciones dobles y cada vez agregamos más y más determinantes. En principio podemos hacer exactamente lo mismo. Para cada cálculo que hacemos, comparamos la energía electrónica obtenida con el valor que obtuvimos en el cálculo anterior. Y cuando esa diferencia entre dos pasos consecutivos cae por debajo de un umbral bien pequeño, decimos que llegamos al valor de una interacción de configuraciones completa. Pero claro, fíjense que para llegar acá fijamos la cantidad de funciones base y lo único que permitimos fue que varíe el número de determinantes de Slater que incluimos en la expansión, ¿sí? En la serie de la diapositiva anterior. ¿Qué pasa si yo en lugar de usar 10 funciones base me paso a 20 o a 30? Tengo que volver a hacer todos los cálculos, ¿sí? Entonces voy a tener un valor de energía electrónica dada por la interacción de configuraciones completa que va a ser dependiente del número de funciones base que yo voy a estar considerando. Quiere decir que voy a tener una full CI que va a depender del tamaño de las funciones base que yo esté utilizando. Si yo permito que varíe al mismo tiempo el número de funciones base y la cantidad de determinantes que estoy agregando en la representación de la función de onda de interacción de configuraciones, entonces en lugar de moverme vertical u horizontalmente, me estoy moviendo en diagonal. Y ahí puedo llegar al valor exacto si el número de determinantes del Slater es suficientemente alto y el número de funciones base para representar a los orbitales atómicos o moleculares también es lo suficientemente alto. Lo que pasa es que, como les comentaba, terminando la teórica anterior, tareas de este tipo son enormes, son titánicas, porque pueden incluir millones de determinantes, y eso es una cantidad de cuentas, digamos, muy grande, ¿sí? Por más que hoy en día las computadoras sean muy poderosas, pero no deja de ser impracticable realizar ese tipo de cálculos. Bien, vamos a ver entonces, vamos a definir lo que llamamos un diagrama de orbitales moleculares, que es una cosa muy interesante y muy didáctica para entender el enlace en moléculas, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, es practicable cuando tenemos moléculas diatómicas o triatómicas como muchos, si no ya se vuelve extremadamente complicado, ¿no? Pero bueno, en general lo que se hace es representar
en un eje de energías la ubicación de los orbitales moleculares que resultan a partir de la combinación de orbitales atómicos, ¿sí? En el caso de la molécula del H2 que vimos recién, acá tendríamos al orbital Φ1, acá tendríamos al orbital Φ2, y acá, a la misma altura, tendríamos a las dos funciones 1s, una centrada en el átomo A y la otra centrada en el átomo B. Bien, vamos a utilizar una nomenclatura, ahora enseguida vamos a ver por qué esos nombres, pero normalmente cuando de los orbitales moleculares al que presenta la menor energía, ¿se acuerdan? Al que tenía el autovalor epsilon 1, lo vamos a denominar enlazante, mientras que al que tiene la mayor energía lo vamos a denominar antienlazante. Ahora enseguida vamos a ver por qué esos nombres. Fíjense, nosotros sabemos que Φ1, el primero de los orbitales moleculares, obviamos la constante de normalización por simplicidad, ¿se acuerdan que era la suma de las dos funciones 1s? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si calculamos una densidad de probabilidad? ¿Sí? Si premultiplicamos al ket con el bra de la misma función. Lo que obtenemos es un valor igual a 2 veces, mejor dicho, más 2 veces la integral de solapamiento entre A y B. ¿Sí? Esto, el 2 surge a partir de las integrales de normalización, y 2 veces la integral de solapamiento surge. Tengan en cuenta ustedes que en el bra y en el ket tenemos exactamente las mismas cantidades, ¿no es cierto? Así que tenemos 2 términos en el bra, 2 términos en el ket, me tienen que dar 4 términos, 2 de ellos me dan 1 y los otros 2 me dan S de AB. Por eso esa integral me termina dando 2 más 2 veces la integral de solapamiento. ¿Qué pasa si consideramos sumas de densidades de los átomos, pero de los átomos separados? ¿Sí? Contamos, digamos, una densidad de probabilidad, pero los átomos están separados. Eso significa que voy a tener una densidad de 1 en el átomo A y una densidad de 1 en el átomo B, pero no va a haber solapamiento porque los átomos están infinitamente separados. Por lo tanto, esta expresión anterior, el solapamiento va a ser nulo y lo único que va a sobrevivir va a ser el 2. ¿Sí? Esta es la densidad de probabilidad para los átomos separados. Si resto las dos cantidades, entonces la diferencia me da una idea de la acumulación de densidad de probabilidad, la acumulación o la disminución de densidad de probabilidad cuando los dos átomos se acercan para formar un enlace. En el caso que tenemos acá, al restar 2 más 2 SAB menos 2, obviamente que me termina dando 2 veces SAB. Y si recordamos que la integral de solapamiento es positiva, entonces esta diferencia me termina dando un incremento, un aumento en la densidad electrónica entre los átomos al momento de formarse la molécula. Esto es ni más ni menos que la descripción de lo que nosotros llamamos un enlace covalente, ¿sí? Y esto es justamente lo que nosotros vamos a llamar en un diagrama de orbitales moleculares, orbital molecular enlazante. ¿Qué pasa si vamos al segundo orbital molecular, al Φ2? Lo único que cambia es el signo menos entre las dos funciones 1s. El signo menos tiene un efecto importante, obviamente, sobre la densidad de probabilidad, porque ahora me va a quedar 2 menos 2 veces la integral de solapamiento. Cuando restemos la densidad de probabilidad para los átomos aislados, ahora me va a quedar menos 2 veces SAB. Nuevamente, recordando que la integral de solapamiento es una cantidad positiva, esto termina siendo una cantidad negativa, lo que me sugiere que tenemos una disminución en la densidad de probabilidad entre los dos núcleos al formarse la molécula, ¿sí? Es decir, que tenemos incluso menos densidad de probabilidad de la que teníamos cuando los dos átomos estaban aislados. Esta es justamente la definición de un orbital molecular antienlazante, y lo que tenemos acá a la derecha es una representación, ¿sí?, de lo que sería un orbital molecular enlazante, donde tenemos, fíjense ustedes, una cierta densidad de probabilidad entre los núcleos, ¿sí?, algo que obviamente es bien diferenciado con respecto a lo que serían dos átomos aislados, y el orbital molecular antienlazante, en donde tenemos incluso una retracción de la densidad de probabilidad comparada con lo que teníamos en los átomos aislados, ¿sí? Fíjense entonces que si consideramos que estos dos orbitales
tienen una especie de simetría axial, es decir, ahí son relativamente simétricos a lo largo del eje en el cual están unidos los dos núcleos, el orbital molecular enlazante no presenta ninguna discontinuidad, es decir, nosotros observamos densidad de probabilidad si nos movemos desde un núcleo hasta el otro. En cambio, en un orbital molecular antienlazante nos empezamos a mover desde un núcleo hasta el otro y nos encontramos con una región donde no tenemos nada, es decir, no podemos atravesarlo. Eso es lo que se denomina un plano nodal, ¿sí? Es una separación, ¿sí?, de dos regiones que en este caso son similares, pero bueno, están separadas por ese plano nodal. Esa también es una definición de orbital molecular antienlazante. Aquellos orbitales moleculares que concentran la densidad de probabilidad o bien densidad electrónica sobre el eje internuclear los vamos a simbolizar con la letra griega sigma. Esta nomenclatura nos va a quedar más clara cuando veamos la próxima teórica de simetría, ¿sí? Pero bueno, por ahora aceptemos la letra sigma. Si el orbital molecular es enlazante, es decir, cuando nos movemos de un núcleo al otro, no encontramos ningún plano, entonces nos quedamos simplemente con la letra sigma, o bien a veces le podemos poner un subíndice G, ¿sí?, que me indica una cierta paridad en la función. Pero en cambio, si me encuentro con un plano nodal, entonces lo que hago es a la letra sigma le agrego un superíndice, que es una estrellita, un asterisco de superíndice, ¿sí? O también, en vez de ponerle la letra G, le ponemos una letra U. Cualquiera de las dos posibilidades se pueden utilizar para la nomenclatura. Entonces, si vamos a la diapositiva anterior, vemos que Φ1, al no tener planos nodales, ser una continuidad, tiene que ser un orbital de tipo sigma, mientras que el Φ2, con ese plano nodal que tiene ahí, separando las dos regiones, tiene que ser un sigma estrella, ¿sí? Por lo tanto, como los dos electrones van a ir a parar al orbital molecular sigma, la configuración electrónica del estado fundamental del hidrógeno es sigma 2 o sigma G2, como aparece acá, ¿sí? Fíjense que es una nomenclatura para orbitales moleculares, por lo menos de moléculas diatómicas. ¿Qué pasa con las moléculas diatómicas del segundo periodo? ¿Sí? Imagínense que ya arrancamos en el litio y nos pasamos y llegamos hasta el neón. Las moléculas diatómicas de tipo homonuclear se pueden calcular de la misma forma que vimos hasta ahora. Uno podría incluir o no los orbitales 1s, porque en definitiva no contribuyen mucho al enlace, ¿sí? Pero si uno está, por ejemplo, interesado en algún tipo de espectroscopía de rayos X, estos electrones internos son importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir? Bueno, construimos la función de onda multielectrónica para la molécula, ¿sí?, A2, considerando la cantidad de electrones totales que tenemos, ¿sí? Y por supuesto, si vamos a tener un número de electrones par, podemos optar por una solución restringida, es decir, sin electrones desapareados, pero si tenemos un número de electrones impar, vamos a optar por una solución irrestricta, ¿sí? Ustedes me van a decir, bueno, pero si tengo dos átomos que son iguales, siempre voy a tener un número de electrones par, lo cual es cierto, pero bueno, yo puedo, por ejemplo, construir un estado excitado en donde la configuración electrónica restringida se vuelva irrestricta. Representamos a cada orbital molecular de la función de onda multielectrónica como una combinación de todos los orbitales atómicos de cada uno de los átomos, ¿sí? Es decir, tenemos que considerar a todos los orbitales atómicos de cada uno de los átomos. Aplicamos el principio variacional buscando optimizar los coeficientes de las combinaciones anteriores, ¿sí? Recuerden que cada orbital molecular es una combinación lineal de todos los orbitales atómicos de todos los átomos, de todos los orbitales de todos los átomos. Se resuelve el problema, es un problema algebraico y hay que resolverlo de manera autoconsistente, tal como vimos para el caso de los átomos. Esto es lo que se conoce, lo que ustedes seguramente han visto en los libros, tal vez de química inorgánica o de química orgánica, como orbitales moleculares, como combinación lineal de orbitales atómicos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el caso del boro, boro 2. En el boro nosotros tenemos, descartando los electrones 1s, tenemos una configuración electrónica para cada átomo de tipo 2s2, 2p1, es decir, que cada átomo de boro aporta 3 electrones. 3 y 3 son 6, así que tenemos que construir un determinante de Slater, ¿sí?, que tenga
6 columnas y 6 filas, ¿sí? 6 funciones distintas. Como al haber 6 electrones podemos anticipar que es muy probable que el estado fundamental tenga una capa cerrada, entonces eso nos permitiría escribir, reducir la complejidad del problema, diciendo que, por ejemplo, el segundo orbital Φ2 debería ser igual a Φ1, solamente que con la función de spin igual a beta. Φ4 debería ser igual a Φ3, solamente que con la función de spin igual a beta. Y Φ6 debería ser igual a Φ5, solamente que con la función de spin igual a beta. De esa manera, en lugar de tener 6 funciones espaciales diferentes, tengo solamente 3. Y lo que cambia es la función de spin. Eso es lo que los hace diferentes, ¿sí? Bien, vamos a enfatizar un poco más la cuestión de la forma de los orbitales e irnos un poco más allá de los orbitales S. Habíamos dicho que cuando tenemos dos funciones S, acá simplemente bueno, las pusimos en distinto color, ¿sí? Como para diferenciarlos, pero la cuestión es que si las mismas interactúan con un signo más, ¿se acuerdan la forma de Φ1? ¿Sí? 1S en A más 1S en B forman un orbital enlazante. ¿Sí? Enlazante, ¿por qué? Porque la densidad de probabilidad de la molécula, una vez que se formó la molécula, es mayor que la densidad de probabilidad de los dos átomos aislados. Mientras que si la interacción de las dos funciones atómicas se da con el signo menos, recuerden la forma de Φ2, entonces lo que aparece es un plano nodal y tenemos una densidad de probabilidad que es menor que la densidad de probabilidad que existe cuando los átomos están aislados. Ahí es donde aparece entonces un orbital antienlazante. La nomenclatura es sigma en un caso y sigma estrella en el otro. Y fíjense que aparece un subíndice acá, S. Esto se suele utilizar para recordar cuáles son los orbitales atómicos que dan lugar al orbital sigma, ¿sí? Como estos orbitales sigma, este enlazante y este antienlazante se formaron a partir de la interacción de dos orbitales atómicos S, le ponemos un subíndice S a la letra sigma para recordarnos eso, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si tenemos entonces orbitales P? Imaginemos que el eje internuclear es el eje X, ¿sí? Entonces la interacción entre los orbitales PX es de este tipo, es de lo que tenemos dibujado acá, ¿sí? Fíjense que acá por comodidad han puesto, no es un dibujo mío, han puesto el signo más, y lo que hicieron fue dar vuelta uno de los orbitales P, ¿sí? Fíjense qué interesante, ¿no es cierto? Acá cuando a uno de los orbitales P lo dan vuelta y suman, estos dos lóbulos se enfrentan, y si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos la forma de los orbitales P, incluso hay en el seminario 3, hay un problema que les pide que ustedes analicen la forma del orbital 2P, 2PZ, y que evalúen la cantidad de máximos que puede tener esa función. Bueno, aparecen dos máximos, ¿sí? Si evalúan la función de onda al cuadrado, si evaluaran la función de onda no elevada al cuadrado, simplemente la función de onda, lo que van a tener va a ser, como hay una función matemática, un coseno de tita y dando vuelta, el coseno de tita va a valer 1 cuando tita vale 0 y va a valer menos 1 cuando tita vale pi. Esos dos valores que pueden tomar, esos dos valores extremos que puede tomar la parte radial de una función de tipo P, 2P en este caso, es la que delimita los dos colores que observamos acá, donde cada color lo que me está marcando es un signo determinado, ¿sí? Cuando las funciones de onda, los lóbulos de orbitales P, que tienen el mismo signo, ¿sí? En la parte angular de la función de onda, se enfrentan y solapan, entonces el solapamiento es de tipo constructivo, suele dar lugar a orbitales enlazantes. En cambio, cuando los lóbulos que se enfrentan tienen distintos signos en la parte angular de la función de onda, el solapamiento suele ser destructivo y dan lugar a orbitales de tipo antienlazante, ¿sí? Fíjense ustedes que acá hacemos enfrentar a los orbitales PX, donde los dos lóbulos de igual signo
se están enfrentando. Podríamos haber hecho que se enfrenten los de color azul, da exactamente lo mismo, ¿sí? Y lo que tenemos es un refuerzo de la densidad de probabilidad entre los núcleos comparado con los núcleos separados infinitamente. Mientras que cuando se enfrentan los dos lóbulos con los colores diferentes, con los signos diferentes, lo que tenemos es una disminución en la densidad de probabilidad entre los núcleos comparado con los núcleos separados infinitamente. Nuevamente, tenemos acá un orbital enlazante y un orbital antienlazante acá abajo. Como la simetría es de tipo cilíndrica, vuelven a ser orbitales de tipo sigma, ¿sí? Uno es sigma y el otro es sigma estrella. Y para diferenciarlos de los sigma S que vimos en la diapositiva anterior, les ponemos el subíndice PX o a veces simplemente X, ¿sí? Ya que si ponemos X, lo único que puede dar lugar a una X es un orbital PX, ¿sí? Es decir, que poner sigma X acá y sigma estrella X acá es exactamente equivalente, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con los orbitales Pi y Pz, que no están sobre el plano, sobre el eje internuclear, sino que concentran sus lóbulos tanto por encima como por debajo de ese eje internuclear? Podemos hacer que ese eje internuclear esté en un plano determinado, ¿sí? Por ejemplo, imagínense si el eje internuclear es el X, podríamos pensar en un plano de tipo XY. Entonces el orbital PZ, los orbitales PZ quedan perpendiculares a ese plano XY. Nuevamente, la manera en que se combinan pueden ser con los dos colores enfrentados o colores diferentes enfrentados. Cuando los dos colores son iguales y se enfrentan, lo que tenemos es un aumento de densidad de probabilidad, fíjense ustedes, por encima del eje internuclear, del plano que define el eje internuclear, y por debajo del mismo eje. Ese aumento de la densidad por encima y por debajo define un tipo de orbital molecular nuevo que vamos a simbolizar con la letra griega pi. Si en cambio se enfrentan los lóbulos que tienen distintos signos en la parte angular de su función de onda, entonces se genera un plano nodal, ¿sí?, que los separa, que no los deja unirse y que determina una disminución en la densidad de probabilidad con respecto a la densidad de probabilidad de los átomos aislados. También tenemos un orbital de tipo pi, solo que ahora va a ser pi estrella por ser anti-enlazante, ¿sí? Vamos a utilizar como subíndice la letra Y o la letra Z para indicar cuáles de los orbitales P que están perpendiculares al eje internuclear son los que están participando de la formación de estos orbitales moleculares. No hay que pensar demasiado para suponer que si en lugar de haber tomado al eje Y acá para formar el plano XY, yo hubiese tomado el eje Z para formar un plano XZ conteniendo al eje internuclear, entonces los orbitales que quedaban perpendiculares a ese plano iban a ser los Y, pero iban a interactuar exactamente de la misma manera. Eso significa que si el orbital PX da lugar a orbitales sigma, los dos orbitales restantes, el PI y el PZ, tienen que dar orbitales que son exactamente iguales. Son tan iguales que en realidad son degenerados. Es decir, los orbitales pi siempre vienen de a 2, ¿sí? Están siempre degenerados. Entonces, fíjense, hacemos un resumen de lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Lo primero, con estos orbitales pi, los orbitales moleculares no están concentrados sobre el eje internuclear, sino que están por encima y por debajo, ¿sí? Siempre que tengamos una concentración por encima y por debajo del eje internuclear, dejamos de hablar de orbitales sigma y pasamos a hablar de orbitales pi. Si el orbital molecular tiene solamente un plano nodal sobre el eje internuclear, ¿sí?, como el caso de acá abajo, entonces tenemos un orbital molecular enlazante. Mientras que si además de ese plano nodal tenemos un plano nodal que es perpendicular al plano del eje internuclear, tenemos un orbital antienlazante y lo simbolizamos con el pi estrella. Nuevamente lo que les había comentado acá al final de la diapositiva anterior, que los orbitales pi siempre vienen de a 2, ¿sí? Al estar degenerados y cada uno de ellos poder albergar 2 electrones como máximo, los orbitales pi pueden tener 4 electrones como máximo, ¿sí?
Entonces, fíjense, estamos en condiciones por ahí de comprender lo que es un diagrama de orbitales moleculares para moléculas diatómicas, ¿sí? Boro, carbono, nitrógeno, boro 2, carbono 2, nitrógeno 2, tienen un tipo de diagrama de orbitales, mientras que el oxígeno 2 y el flúor 2 tienen un diagrama levemente distinto, en donde, si ustedes observan, hay un cambio en la posición de los orbitales sigma, sigma p, pongamos sigma x, si ustedes quieren, y los orbitales degenerados pi, pi I y pz, ¿sí? ¿Por qué se da esta inversión? Fíjense que es lo único que cambia cuando pasamos de un diagrama de orbitales moleculares al otro. El sigma P está alto en energía en el caso del boro, carbono y nitrógeno, pero cae por debajo de esos dos orbitales pi degenerados en el caso del oxígeno y en el caso del flúor. ¿Cómo podemos entender esa inversión en la energía de los orbitales? Bueno, la podemos entender en términos de las energías de los orbitales 2s y 2p a medida que nos vamos moviendo desde izquierda a derecha en el período, ¿sí? Fíjense que acá lo que podemos ver es que la separación en energía de los estados 2p y 2s va aumentando a medida que vamos desde el boro hasta el oxígeno, ¿sí? Esa diferencia, ese aumento en la energía, en la diferencia de energía entre los estados 2p y los 2s, hace que la mezcla entre ellos sea cada vez menor, ¿sí? ¿Qué quiero decir con mezcla? Cuando hay orbitales que tienen una misma simetría, por ejemplo, los orbitales que van a formar, los orbitales atómicos que conforman orbitales moleculares sigma, los s y los 2px, por ejemplo, tienen la misma simetría y pueden llegar a mezclarse, ¿sí? ¿De qué va a depender esa mezcla? Entre otras cosas, depende de la diferencia de energía que existe entre ellos. Cuanto mayor es la diferencia de energía, menos se mezclan. Cuanto menor es la diferencia de energía, más se mezclan. Cuanto más se mezclen, más interactúan entre ellos. Y cuanto más interactúan entre ellos, entonces más podemos comprender que uno de los orbitales se separe, tienda a separarse de los otros con los cuales está interactuando, ¿sí? Fíjense que la diferencia acá entre el sigma P y los sigma S es bastante más grande en el caso del boro, carbono y nitrógeno que con respecto que la diferencia que existe entre el oxígeno y el flúor, ¿sí? Eso se debe a la separación, a la brecha energética que va aumentando a medida que nos movemos justamente hacia estos dos elementos, ¿sí? Esto es algo más cuantitativo, ¿sí? La figura anterior era cualitativa, esto es cuantitativo. Fíjense, acá lo que tenemos es la composición para el orbital sigma X, por ejemplo, ¿sí? La composición en términos del orbital 2s y 2px, ¿sí? Para la molécula de nitrógeno, para la molécula de oxígeno y para la molécula de flúor, ¿sí? Esto nos da una idea de en cuánto se mezclan el 2s y el px, el 2s y el 2px en cada una de estas tres moléculas. Fíjense que para el caso del nitrógeno, la participación del 2s es importante, es un cuarto, es la cuarta parte prácticamente, ¿sí? Pero disminuye abruptamente en el caso del oxígeno, ¿sí? Solamente el 12%. Y prácticamente se hace casi despreciable para el caso del flúor. Es decir, que a medida que el porcentaje de los orbitales 2s disminuye en la composición de los orbitales sigma p, entonces los mismos pueden estabilizarse porque se parecen más a los orbitales 2px puro, ¿sí? Y esos 2px puro se estabilizan en energía porque ya no interactúan con los sigma s, ¿sí? ¿Cómo medimos esa interacción? Por la participación de los orbitales 2s en el sigma x, ¿sí? En el sigma px. Cuanto mayor sea su participación, mayor va a ser la interacción con el px. Cuanto mayor es la interacción, más arriba lo empujan en energía, ¿sí? Cuando llega un momento en que la interacción ya no es tan importante, ese empujón en energía ya no es tan grande y le permite estabilizarse, que es lo que observamos al sigma x, ¿no es cierto? Lo vemos estabilizarse con respecto al pi i y pi z. Bien, fíjense que eso nos permite escribir, entonces ahora que aprendimos la nomenclatura, nos permite escribir las diferentes configuraciones electrónicas para moléculas diatómicas o monucleares del segundo período.
¿sí? Una cosa que es interesante es algo de nomenclatura. Si ustedes alguna vez se enfrentan con algún trabajo que hace alguna descripción de la estructura electrónica de moléculas, no sería raro que observen las palabras homo y lumo, ¿sí? Donde provienen del inglés y significan homo, significa que es el último orbital molecular ocupado, y el lumo es el primer orbital molecular desocupado, ¿sí? O más bajo. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos moléculas diatómicas heteronucleares? ¿Sí? ¿En qué cambia el diagrama de orbital molecular cuando los dos átomos que forman la molécula ahora ya no son iguales? Vamos a ver un caso general, ¿sí? Un caso general que podría ser, imagínense, lo super simplificamos el problema, tenemos un único orbital molecular que se forma como combinación lineal de dos funciones atómicas, ¿sí? Que llamamos φA y φB, ¿sí? Y cada uno con su coeficiente, y analizamos los dos casos posibles, un caso homonuclear, que ya vimos, y nos concentramos luego en el caso heteronuclear para marcar bien las diferencias. ¿Qué pasa cuando el caso es homonuclear? Bueno, cuando el caso es homonuclear, sabemos que vamos a tener un orbital molecular enlazante en donde los dos coeficientes van a ser exactamente iguales, ¿sí? Y vamos a tener después un orbital molecular antienlazante en el cual los coeficientes van a ser nuevamente iguales en magnitud, pero ahora diferentes en signo, ¿sí? El orbital molecular enlazante que se forma se va a encontrar exactamente a la misma diferencia de energía de los dos orbitales atómicos que le dan lugar, ¿sí? Mientras que el orbital molecular antienlazante también se va a encontrar la misma diferencia, solamente que hacia arriba, pero va a guardar la misma diferencia de energía con respecto a los dos orbitales atómicos de los cuales proviene. Fíjense lo que les quería comentar. Imagínense una molécula N2, formamos el sigma 2s y el sigma 2s estrella. El sigma 2s es enlazante y se encuentra exactamente la misma diferencia de energía del 2s del uno de los átomos de nitrógeno, y del 2s del otro átomo de nitrógeno. Y el sigma estrella le pasa lo mismo, se encuentra exactamente la misma diferencia de energía del 2s de un átomo de nitrógeno y del 2s del otro átomo de nitrógeno, que por supuesto esto ocurre porque están exactamente al mismo nivel de energía, ¿sí? ¿Qué pasa cuando A ahora es distinto de B? Y vamos a hacer la convención, la suposición de que A es más electronegativo que B. ¿Qué significa que sea más electronegativo? Que sus estados, los estados atómicos, los orbitales atómicos, van a estar más abajo en energía, van a ser algo más estables. Fíjense, acá están comparados el carbono con el oxígeno, ¿sí? Los orbitales del oxígeno están, tanto el 2p como el 2s, un poco más abajo en energía que los del carbono, ¿sí? Y eso se da porque el oxígeno, nosotros sabemos que es más electronegativo que el carbono. ¿Qué pasa ahora con los coeficientes? Bueno, vamos a tener un orbital molecular enlazante, en donde nuevamente los dos coeficientes van a tener el mismo signo, eso se cumple. Pero ahora, el coeficiente que premultiplica al orbital atómico del átomo más electronegativo va a ser mayor que el coeficiente que premultiplica al orbital atómico del átomo menos electronegativo. ¿Qué significa eso? Que el orbital molecular enlazante va a estar más cerca energéticamente del átomo más electronegativo. Fíjense, el 2s enlazante, en el caso del monóxido de carbono, se estabilizó y la diferencia de energía que tiene entre el 2s del oxígeno y el 2s del carbono ya no es igual como en el caso del N2, sino que está mucho más cerca del 2s del oxígeno que el 2s del carbono. El orbital molecular antienlazante ahora tiene los dos coeficientes de distinto signo y además el coeficiente del átomo menos electronegativo es más grande que el coeficiente del átomo más electronegativo. ¿Qué significa eso? Que el orbital molecular antienlazante está más cercano energéticamente del orbital atómico del átomo menos electronegativo, ¿sí? Fíjense la asimetría que aparece en el diagrama de orbitales moleculares. Los estados enlazantes están energéticamente más cercanos a los estados atómicos del átomo más electronegativo.
mientras que los estados antienlazantes están más cercanos a los estados atómicos del átomo menos electronegativo. Bien, vamos a ir terminando esto haciendo un breve análisis de la función de onda, ¿sí? Nosotros sabemos que la función de onda de un sistema cualquiera, atómico, molecular, contiene toda la información necesaria sobre el mismo, ¿sí? Eso nos permite entonces que si nosotros podemos escribir un operador que se corresponda con un observable, podemos calcular el valor medio de ese operador, ¿sí? Como el bracket para el mismo, para el operador, y entonces ese valor medio me va a dar una idea del valor que podemos encontrar experimentalmente cuando medimos dicha propiedad, ¿sí? También podemos analizar a la función de onda sin necesidad de que haya un operador, digamos, dentro del bracket, ¿sí? Ese análisis de la función de onda me da, por ejemplo, una idea de cómo se enlazan los átomos que conforman la molécula. Si hay transferencia de carga, uno esperaría, digamos, que los átomos menos electronegativos pierdan algo de carga, digamos, se vuelvan más positivos, y los átomos más electronegativos se vuelvan un poco más negativos, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos transferencia de carga. Entonces, nosotros podemos pensar en que un análisis de la función de onda me puede ayudar a una descripción de ese tipo. Eso es lo que llamamos análisis poblacionales, ¿sí? Los análisis poblacionales sobre la función de onda son justamente los que aportan información sobre el enlace y la transferencia de carga entre los átomos que conforman una molécula, ¿sí? El primer análisis poblacional, digamos, lo podemos rastrear hacia la mitad del siglo pasado, ¿sí? Más o menos por el año 1953, Robert Mulliken propuso un primer análisis, ¿sí? Que todavía sigue siendo muy utilizado a pesar de las deficiencias que tienen, y que es llamado justamente análisis poblacional de Mulliken, ¿no? No hay que ser muy inteligente para preguntarse por qué. ¿En qué se basa? Imagínense, vamos a centrarnos en un solo orbital molecular, ¿sí? De una molécula, ¿sí? Por ejemplo, el que describe el estado molecular, el orbital molecular iésimo. Nosotros le pedimos, como todo orbital molecular o orbital atómico de un sistema, que esté normalizada. Por lo tanto, si sabemos que por ser un orbital molecular utilizamos la aproximación de representarlos como combinación lineal de orbitales atómicos, quiere decir que al ket lo podemos representar como una sumatoria de kets, digamos, sobre los átomos de la molécula, multiplicado cada uno de ellos por un coeficiente. Calculamos el bracket y entonces vamos a tener una doble suma sobre dos coeficientes AB, y donde por supuesto se repite el coeficiente I, que es el que corresponde al estado molecular, ¿sí? I va sobre el estado molecular, A y B sobre los orbitales atómicos. Fíjense que acá lo que tenemos son integrales de solapamiento. Por lo tanto, entonces, podemos seguir avanzando acá, y si reconocemos que los orbitales moleculares, igual que los orbitales atómicos, pueden estar desocupados, a medio llenar o completamente llenos. Es decir, que nosotros, para dar cuenta de la verdadera naturaleza de un orbital molecular, podemos multiplicarlo justamente por la ocupación que tiene. Esa ocupación va a ser 0, 1 o 2, dependiendo de los tres casos que acabamos de mencionar. Entonces, si nosotros multiplicamos la integral de normalización por la ocupación, tenemos entonces, esto vale 1, multiplicado por la ocupación, tenemos la cantidad de electrones que se encuentran en dicho orbital molecular. Y entonces es el número de ocupación, el 0, si es 0 no tiene gracia, pero si es 1 o 2, multiplicado por esto, y con un análisis poblacional, nos da una idea de cómo ese electrón o esos dos electrones se reparten entre los átomos de la molécula. Fíjense lo siguiente, vamos a considerar un único orbital, ¿sí? Si1 multiplicado por su ocupación, ¿sí? Entonces, si ese orbital molecular Si1 es una combinación lineal de solamente dos orbitales atómicos, tienen que aparecer 4 términos, ¿sí? Una sumatoria de 4 términos. Acá reconocemos integrales de solapamiento que tienen que valer 1, acá también, y acá integrales de solapamiento que no las conocemos, que es SAB y SBA, que tienen que ser iguales obviamente. Entonces fíjense, los 4 términos nos quedan resumidos en esto que aparece acá abajo, este paréntesis que aparece acá abajo, ¿sí? Todo multiplicado por el número de ocupación, que es 1 o 2,
¿sí? Ya que estamos suponiendo que es el orbital, un orbital ocupado. Si fuese un orbital desocupado, obviamente que el número de ocupación va a ser 0, ¿sí? No tiene mucha gracia, pero bueno, uno podría de hecho hacer el análisis poblacional sobre un orbital desocupado. ¿Qué pasa? ¿Cómo propuso Mulliken la división de estos tres términos que aparecen entre paréntesis acá al haber desarrollado la integral de normalización? Mulliken lo que decía es que era que el número de ocupación multiplicado por el coeficiente que premultiplica a la función sobre el átomo A elevado al cuadrado le pertenece en exclusiva al átomo A. Es decir, todo lo que representa este coeficiente le corresponde al átomo A. Mientras que el coeficiente que premultiplica a la función que está sobre el átomo B, también elevado al cuadrado, le corresponde exclusivamente al átomo B. Me queda la parte del medio, la parte que es 2 veces el número de ocupación por el producto de los coeficientes por la integral de solapamiento. Mulliken dice que eso es la población de solapamiento, que me da una idea de la interacción entre los dos átomos. Cuanto mayor sea la integral de solapamiento, mayor va a ser la interacción entre los átomos, ¿sí? Cuanto menor sea la integral de solapamiento, menor va a ser la interacción entre los átomos, ¿sí? Y además, de manera ya casi totalmente arbitraria, Mulliken asigna la mitad de la población de solapamiento al átomo A y la otra mitad de esta población de solapamiento al átomo B. De manera tal que la contribución, lo que Mulliken denomina población neta sobre cada átomo, es igual a la suma del coeficiente al cuadrado más el término del solapamiento. Esto se repite para cada uno de los átomos que tenemos en la molécula, multiplicado por el número de ocupación. Fíjense ustedes que si nosotros sumamos estas dos cantidades, me da igual al número de ocupación, ¿sí? Y entonces yo tengo el electrón o los dos electrones que tengo en este orbital molecular divididos, ¿sí?, repartidos entre una parte de los mismos sobre el átomo A y una parte de los mismos sobre el átomo B, ¿sí? Esta es, digamos, la propuesta del análisis poblacional de Mulliken. Con la misma función de onda tenemos una idea de cuánto interactúan los átomos a través de la población de solapamiento y además cuánta carga se transfieren entre ellos, ¿sí?, a través del cambio que puede haber en esta población neta. ¿Cómo pasamos esta población neta a carga? Simplemente restándosela al número atómico, es decir, a la cantidad de electrones que debería tener cada átomo cuando se encuentra aislado. Es decir, con Q simbolizamos las cargas atómicas, que se conocen como cargas atómicas de Mulliken, ¿sí? Bien, fíjense entonces que si en lugar de tener un único orbital molecular, como dijimos recién, y tener solamente 2 orbitales atómicos, tenemos una molécula, digamos, arbitraria con m átomos y con n orbitales moleculares ocupados, la forma, digamos, se complica bastante, pero en rigor es siempre la misma, ¿sí? Siempre la misma. Tenemos la contribución para el átomo A, ahora tenemos que barrer sobre todos los orbitales moleculares ocupados. ¿Cómo barremos? Tenemos en cuenta la ocupación de cada uno de ellos y en cada uno de ellos tenemos en cuenta la contribución que Mulliken le asigna, ¿sí? Tengan en cuenta que, fíjense que la suma sobre A y sobre A y sobre B, mejor dicho, sobre mu y sobre nu, que pertenecen a A y a B respectivamente, A y B pueden ser lo mismo, pueden ser el mismo átomo. Entonces, cuando A y B son el mismo átomo, estos coeficientes son exactamente lo mismo, la integral de solapamiento se hace 1 y tenemos ese término que quedaba con el coeficiente elevado al cuadrado, sin integral de solapamiento. Es decir, que esta forma, que parece que se está olvidando algo, que se está olvidando los coeficientes elevados al cuadrado, en realidad los incluyen. Y los incluyen permitiendo que B corra sobre todos los átomos de la molécula. Al correr sobre todos los átomos de la molécula, obviamente que va a pasar por A. Entonces, cuando A es igual a B, cualquier integral de solapamiento, donde mu y nu son iguales, tiene que ser igual a 1. Y cuando mu y nu son distintos, va a ser igual a 0. De esa manera podemos calcular la cantidad de electrones que en toda la molécula que se le asignan al átomo A
y si restamos esa cantidad al número atómico, obtenemos la carga sobre el átomo A, ¿sí? Tenemos lo mismo para el solapamiento total, ¿sí? La población de solapamiento total es la sumatoria de las poblaciones de solapamiento para cada orbital molecular sobre todos los orbitales moleculares que conforman la molécula. Bien. Como les había comentado, el principal defecto que tiene el análisis poblacional de Mulliken es que asigna de manera arbitraria la mitad de la población de solapamiento de cada átomo, es decir, que no tiene en cuenta la electronegatividad de cada uno de ellos. Por lo tanto, al no tener en cuenta la electronegatividad, lo que está haciendo es sobreestimando el carácter covalente de un enlace. Esto genera que las cargas atómicas nunca son las cargas en las cuales nosotros estamos acostumbrados. Esperar, por ejemplo, no sé, que, formalmente en el agua el oxígeno está como O2- y cada átomo de hidrógeno está como un protón. Bueno, esas cargas de -2 y +1 jamás las podríamos encontrar en un análisis de Mulliken, ¿sí? Ni siquiera valores grandes, pensando, digamos, en que hay una componente covalente importante, pensar en que en lugar de un átomo de hidrógeno tenga más 1, va a tener más 0,8, por ejemplo, 0,7, porque hay una parte de covalencia. Bueno, no, ni siquiera esos valores. La sobreestimación del carácter covalente es muy, muy grande, ¿sí? A pesar de todo, como les comentaba, el análisis poblacional de Mulliken todavía es bastante utilizado, ¿sí? Hoy en día hay maneras de obtener cargas atómicas que dan una idea. Son muy útiles porque para analizar una molécula, un enlace, son bastante útiles. Permite describir, digamos, las transferencias de carga que existen dentro de una molécula, o bien, cuando dos moléculas interactúan, qué molécula actúa como un donor de electrones y qué molécula actúa como un aceptor de electrones. Algunas de las teorías, digamos, no necesariamente modernas, pero sí, digamos, un poco más rigurosas que el análisis de Mulliken, son la llamada teoría de átomos y moléculas, un ajuste de cargas atómicas al potencial electrostático molecular y una teoría, digamos, que acá no me animé a traducirla porque no tiene mucho sentido traducida, pero es algo que es bastante novedoso. Es una metodología que tiene muy poquitos años. Bueno, y como siempre, la bibliografía pueden ir directamente al capítulo 8 del Atkins y si tienen ganas de profundizar, el capítulo 13 del Levy.